Daniel Ramos presenta. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar lo más exitoso de este 2022. Lo que yo considero que en cuanto a concursos de belleza se refiere fue lo más exitoso, y por supuesto traigo a 3 exitosos en esta oportunidad. 3 personas que por supuesto crean contenido en las diferentes plataformas de redes sociales, que nos entretienen y que por supuesto tienen algo de valor que ofrecer en cuanto a esto de los concursos de belleza. 3 personajes que por supuesto nos han hecho vibrar en este 2022 y que han crecido mucho en sus diferentes plataformas de redes sociales. Así que sin más preámbulo les voy a presentar desde México al primer invitado, y él es nada más y nada menos que Jorge Arévalo, que encarna a Cuquita Pons. Él es youtuber, creador de coronas, locutor, animador y misólogo. El segundo exitoso nos acompaña desde Puerto Rico, la isla del encanto. Él es John Alicea, es periodista, locutor y youtuber. Y el tercer exitoso también nos acompaña desde Puerto Rico. Él es Steven Bonilla, creador de contenido, actor, animador y preparador de mises. 3 personajes de la farándula misérica que por supuesto considero yo como los más exitosos de este 2022. Así que chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias Daniel, John, ¿qué tal? El otro boricua, yo estoy como su isla, encantada. Soy la reina universal del encanto. ¡Ay, cuánto galán, cuánto chambelán! Empezando por ti, Daniel. Y bueno, pues ya hemos tenido colaboraciones, John y una servidora. Hay tantas cosas que platicar y agradecer al 2022. Y lista de frente, empoderada hacia el 2023. Yo feliz de estar aquí precisamente con Steven Bonilla, que somos amigos hace muchísimos años y hablamos mucho de tener esta oportunidad de poder estar hablando de las misas y que también fuéramos escuchados y que fuera aceptada nuestra entrevista, nuestras críticas. Así que un honor estar aquí con Steven y con Cuquita, que ha sido también parte, al igual Daniel. Ustedes han sido parte de estos 4 meses en los que yo he tenido una bomba de emociones, de aceptación por parte de ustedes, precisamente, ustedes, todos los que están aquí. Así que feliz de que nos haya seleccionado como esas 3 personas que hemos destacado este año. Ha sido mucho esfuerzo, pero te lo agradecemos muchísimo que nos destaques y que nos invites a estar estos 3 aquí en esta entrevista tan fabulosa. Gracias Daniel, de verdad que honrado con que me hayas seleccionado para tu video, de verdad que sí. Lo primero que quiero saber, chicos, es cómo fue este 2022 en cuanto a creación de contenidos, seguidores. ¿Cómo fue ese éxito este año? Bueno, si van a aplicar el primero las damas, les comento que este año me ha dejado muchísimas cosas positivas, porque las negativas me han ayudado a madurar. Por ejemplo, el hate. Ay, ha sido de lo negativo que me ha dejado un crecimiento en cuanto a aceptarlo, en cuanto a darme cuenta que no es personal, aunque a veces sí se lo toman muy personal y atacan directamente a Jorge por interpretar a Cuquita, y de vieja travesti ridícula no la bajan. Ay, al principio me molestaba, pero ahora me doy cuenta que realmente es una oportunidad de crecer interiormente. Cuando fui coronada como Reina Universal Eterna, yo le dejé todo a las manos de Dios. Y ahora cuando me pasa cualquier cosa así, digo, también le voy a hacer. Pero entonces nació Cuquita como youtuber y agradezco muchísimo la aceptación que ha tenido Cuquita. Ay, porque se vino empoderando más siendo Reina Universal Eterna. Y fíjense que Corona de la Belleza no es un canal que tenga muchísimos seguidores, que tenga muchísimas vistas, pero con lo que hay, Cuquita y Jorge son felices y han ido creciendo poco a poco, a paso firme, como todo lo que hacen las reinas universales. Y por el otro lado, de pronto con estos lives que he tenido últimamente, ¡ay, no lo puedo creer! Que hubo uno que llegó a casi 400,000 vistas. Yo hasta me espanté, dije, ¡ay, qué observada soy! A ver ahora cómo le hago para controlar todo esto. Pero la abundancia de la energía es la que se regresa de toda la que emanas, la que avientas, con la que vives, con la que despiertas. Porque siempre les digo, cuando se levantan ustedes como las reinas gritan, ¡Puerto Rico!
Venezuela, Chile, España, con cada una de las acciones. Cuquita se levanta y grita, ¡México! ¿Por qué? Porque representamos todos a cada país del que somos oriundos y nuestras acciones nos coronan todos los días. Qué cursi, Cuquita, pero es lo que ha cosechado en este 2022. Mira, Daniel, eso es así. Yo siento que este año ha sido de puras bendiciones. Para mí, ha sido una locura total el crecimiento, ¿verdad? En las redes sociales, cómo las personas ahora disfrutan todo lo que yo hacía escondido en mi cuarto, que ahora lo hago públicamente. Y de verdad que eso es bonito cuando tú conectas con las personas haciendo lo que te apasiona, lo que te hace feliz y sin esconderte. Así que yo creo que lo que me ha dejado este año ha sido puras bendiciones y gente bonita que me sigue, así como tú, de otros países. He conectado con muchísima gente de Venezuela. Estoy bien agradecido con el público venezolano porque de verdad la aceptación ha sido enorme, tanto así que me adoptaron para el opening del Miss Venezuela. Yo estuve en una colaboración con varios influencers de allá de Venezuela y estoy bien feliz con que se me haya adoptado con tanto cariño. Comentarios siempre van a haber, estoy acostumbrado, ¿verdad? Desde muy pequeño uno creciendo como homosexual, uno crece señalado, juzgado, con muchos prejuicios y de verdad que no se le hace caso a lo que nos suma, y yo creo que ese ha sido el secreto. Mira, este 2022 ha sido una gran aventura y precisamente los tres que estamos aquí somos comunicadores que estudiamos esto, que lo ejercemos realmente, que veníamos haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero que no es como dice Daniel, que tenemos este boom básicamente este 2022. Yo comencé esta aventura de los videos tal cual, porque sabes, Daniel, que desde hace tiempo yo estaba en Instagram y hacía contenido, pero yo hice un video a principio cuando comencé en esto referente a esta situación. Yo tengo mascotas, yo vivo solo con mis mascotas, con mis gatitos, y uno de mis gatitos muere, y que es este que está aquí en el cuadro. ¿En el cuadro? Sí, es ese que está ahí. Y fue una muerte bien inesperada, que me dolió muchísimo, pero dentro de eso que me dolía tanto, había algo más. Yo decía, yo estoy demasiado triste. O sea, me veía más bien sumido realmente, y para ser honesto, en una depresión. Y dije, tienes que hacer algo que te guste, tienes que hacer algo que te entretenga. Y lancé mi primer video en YouTube, porque sí tenía entrevistas con las chicas, pero yo ni les daba promoción, yo no sabía lo que eran los hashtags en YouTube, yo los dejaba en Instagram, así que la gente los veía en Instagram realmente, no iban a YouTube a verlos para nada. Y decidí hacer ese primer top este año, en agosto precisamente, del Miss Universe. Y cuando yo me levanto el otro día y tengo 7,000 views en el video, yo me iba a desmayar, porque yo a lo más que había tenido eran 300 views, algo así, que no era algo relevante, ni siquiera tenía como 200 seguidores. Y hoy estoy celebrando que llegué a los 5,000 seguidores, así que otra noticia que llego a decir aquí. Y bueno, ese video ya va por 60 y pico mil views, y ha sido una aceptación bien bonita, y especialmente de todos ustedes, como lo digo. Así que el 2022 me trajo lo que yo necesitaba. Luego de una triste noticia como lo es que se me muriera uno de mis bebés, pues pude sacar de ese momento una avalancha de positivismo y bueno, ustedes me han confortado, y ya pues 5,000 seguidores para mí es un gran logro el 2022. Excelente, chicos. Ahora quiero saber cómo vieron ustedes esta temporada 2022 de los concursos de belleza en cuanto a producción, nivel de candidatas, el nivel de contenido que crearon las diferentes plataformas de concursos de belleza. Fue una temporada muy diversa. Entiendo que saliendo de lo que fue pandemia, estamos volviendo a ver la esencia de los concursos, las chicas todas juntas, la convivencia ¿verdad? Y volviendo a adaptarnos a los nuevos tiempos. Pero he visto muchas producciones que me dejaron enamorado. Si puedo mencionar alguna, obviamente la del Miss Grand. Entiendo que es la producción que va al frente desde mi punto de vista.
porque pues es una producción que invierte mucho dinero en efectos, en luces, en edición, y hasta el momento pues siento que de verdad el Miss Grand va adelante. Puedo hablar también del Miss Supranational, que me encantó cómo se llevó este año, su reina también espectacular. Y pues entiendo que por ahí va la cosa, por ahí van mis favoritos hasta el momento. Tengo puntualizadas algunas cosas que Cuquita se puso a analizar y mire, anoté aquí, los que más me gustaron en cuanto a producción y realización fueron Miss Supra y Miss Grand, con reinas poderosísimas. Miss Grand International posicionándose como el macho ucero, un poco de más desde mi óptica, pero eso sí, realmente suma. Y bueno, la producción de Miss Mundo ni frío ni calor, aunque con reina bellísima, eso sí, y muy activa en redes y en actividades. Miss International, frío, con una reina bella solamente a secas. Miss Tierra, más de lo mismo, aunque su reina tiene un perfil interesante. Surgió este certamen en Centroamérica, el Miss Orb, que no porque lo haya ganado una mexicana, pero lo interesante es que se está posicionando ahí con una primera y digna edición, y creo que por ahí es de lo que se aportó para este 2022. También el escándalo en Uganda que hubo con el Miss Ultra Universo, que aunque no es todavía un certamen muy relevante, dio de qué hablar por ahí. Y de los nacionales hay que destacar que hubo emociones encontradas con el Mexicana Universal, también hubo mucha polémica con el Miss Venezuela, sorpresas en el Miss Ecuador, en el Miss Paraguay también se armó polémica, y ni se diga en el Miss Estados Unidos. O sea que este 2022 sí nos trajo de la seca a la meca, con muchas pasiones en las redes sociales, y esto es lo que, recordando Cuquita, se puso y trajo a la mesa. Me sumo a las palabras de Cuquita, y quiero destacar que este año tuvimos reinas que no son las bandas de siempre, así que estamos hablando de una Alemania, de una Corea, de una Brasil, que sí, Brasil suena mucho, pero no como ganadoras, suenan mucho como finalistas, así que estamos hablando de 3 países que lideraron este año, que me gusta que sea eso, pero no todo es positivo. Pienso que Miss International y Miss Earth estuvieron muy por debajo de las mismas candidatas, porque creo que las candidatas eran máximas y las ganadoras estoy de acuerdo, pero creo que el nivel de producción para las chicas que se preparan tanto tiempo, específicamente en esos dos, porque el Miss Grand pues ya es más fuerte, pues siento que ahí hubo cosas para mejorar. Entiendo que venimos de varios años de no hacer certámenes, eso sí también. Espero que entonces con las grandes reinas que tienen, porque me parecen 3 buenísimas reinas, puedan el año que viene mejorar. Y bueno, también me ha parecido que ha habido mucha gente viendo lo que son los certámenes de belleza. Parece que en la pandemia se acercaron a este mundo y se quedaron, así que me parece que también nuestra comunidad es más grande, y pues me ha parecido excelente y variado este año. Ahora quiero saber cuáles fueron esas misses que lo dieron todo más todo en el escenario, cuáles fueron esas misses que fueron avasallantes, exitosas y por supuesto las más resaltantes en cuanto a los concursos de belleza se refiere. Pues realmente me quise poner a ver cuál más, cuál no, tanto de las coronadas como las que quedaron de finalistas, y llegué a la conclusión, seguramente habrá otra opinión por ahí de mis compañeros, llegué a la conclusión de que las que dieron el todo por el todo al grado de que se coronaron fueron precisamente las ganadoras. Isabela Menin, indiscutible ganadora del Miss Grand, aunque por ahí se defendía todo su cuadro final, muchísimo, todas lo dieron todo por todo. Y bueno, también Karolina Bielawska de Polonia, pues lo dio. Es que no hubo alguna que no la diera, pero ella dio más para que el jurado la seleccionara como Miss World. En el Miss International, Jasmine Selberg de Alemania, creo que hubo otras que se batieron más en el escenario, como la peruana, pues podía mencionar a varias, pero algo dio, algún plus tuvo, les guiñó el ojo a los patrocinadores, no lo sabemos, pero Jasmine Selberg de Alemania creo que lo dio todo por el todo. Esta niña Miss Choi de Corea, de Miss Tierra, pues a todo el mundo nos sorprendió, porque había otras que pensábamos que se iban a coronar, pero algo daría un plus, una mirada, una elocuencia, una imagen general, y bueno, pues se corona. En el Miss Supra, la Lela Mswane me encantó, porque ya se había batido y nos había dejado sorprendido lo mucho que había llegado en diciembre del año pasado en Miss Universo, y de pronto la chica
chica sudafricana, llega y dice, aquí estoy, llegó postproducida, remasterizada, empoderada, llegó siendo la mejor versión de sí misma, literalmente, no solamente era de Photoshop, sino de estilismo, actitud y proyección, y la chica que arrebata la corona de Miss Supra. Y por ahí cabe mencionar también que de pronto encontramos con que en el Mr. Supra nos sorprendió el cubano, porque muchos dieron el todo por el todo, pero por algo Cuba llega a obtener internacionalmente esta corona masculina. Entonces, Cuquito opina que las que se coronaron por algo, y es que dieron el 100%. Yo, como Cuquita mencionó a las reinas, yo no escogí a las reinas, yo escogí otras candidatas que me parecieron destacables y las menciono porque escogí de cada uno de los certámenes, no de Miss Mundo. Ahí pues es que ya siento que pasó tanto tiempo que en Miss Mundo yo no lo estaba ni trayendo tan a la mesa. Pero como quiera, no hubo candidatas en el Miss Mundo que yo recuerdo, además de que no fuera la ganadora, que me pareció muy buena ganadora. Más allá de allá, pues no tengo favoritas en ese concurso, pero sí en el Miss Grand tengo a Tailandia. Me parece que Tailandia destacó muchísimo. La gente sí, que es Tailandia, pero era una chica que, al igual que Viviani en el Miss Grand, marcó una pasarela, marcó muchas cosas, y también es la tailandesa que más lejos ha llegado de su país, obviamente. Así que me parece destacable Miss Tailandia, y República Dominicana también del Miss Grand. Era una de las mejores pasarelas del Miss Grand. Y Miss Indonesia, básicamente, era un mujerón del Miss Grand International. No hubo para mí errores, todo estaba bien pensado. Ustedes saben que Brasil era mi favorita, pero quiero destacar esas otras fuera de la que es la ganadora. En Miss International tengo tres que destacar más allá de la ganadora, y son Perú, Colombia, que entraron a ese top 5, que tenían un gran perfil, y aunque no clasificó, México me parece que era una gran candidata en este concurso, que pudo haber clasificado sin duda alguna. Así que destaco esas. Y en el Miss Earth destaco solamente dos, que es a Colombia, que todos creíamos que iba a ser indudablemente la ganadora, y Australia, que se lo fue ganando desde que llegó, su dulzura. Incluso me alegré que quedara en la posición que quedó, de primera finalista. Así que por lo menos esas yo soy las que destaco, además de las reinas, que como dice Cuquita, estoy súper de acuerdo con las reinas que ganaron. Wow. Precisamente hablando del Miss Supranational, yo pienso que su reina, la Lalela, fue una bomba, y en el momento en el que salió en la preliminar con el vestido rosado, que me encanta el rosado, no sé si se nota. ¡Wow! Qué mujer tan impactante en el escenario. Y de verdad que yo no entiendo, todavía no entiendo por qué no usó ese vestido en la final, no le hizo falta. Pero qué manera de ella poner su sello, ¿verdad? En ese concurso que a lo mejor no había sido tan famoso en ese momento, pero cuando ella sacó ese vestido, siento que le puso su sello y hizo marca en la historia. Me encantaron todas. Ahora es momento de saber, de que conozcamos cuál fue ese opening, ese pre-show que nos dejó boca abiertas. Ese opening que por supuesto fue majestuoso, mágico, llamativo, y que me lo dieron todo más todo en el escenario. En cuanto a concursos de belleza, ¿cuál fue ese opening que consideran ustedes que por supuesto fue máximo? A mí hubo dos que me gustaron mucho. Podría hablar de tres. A nivel internacional me encantó la coreografía o el opening del Miss Grand International. Será lo que se hacen, lo que hacen. Me pareció espectacular, bien coreografiados, excelente juego de cámaras. Tiene mucho que ver el montaje que hagas, y también para el medio en que lo vas a transmitir, como en este caso las redes sociales, como un canal de televisión, y me encantó cómo proyecta a las reinas. Me doy cuenta que conforme tengan habilidades o no para bailar, les montan o no una coreografía complicada, les echan la mano para que la reina salga por todo lo alto. También me gustó mucho el opening de Miss Supranational, me pareció muy interesante, me gustó mucho el montaje, me parece también un gran opening. Para mí fueron los dos. Y de los nacionales me gustó mucho el de Mexicana Universal, y ni se diga el del Miss Venezuela, donde aventando fuego, cohetes y actitud salió brillando Amanda Dudamel como la reina que entregó. Me encantó. Y ya los detallitos de que si el poliedro estaba medio vacío, eso no tiene que ver, porque no nos lo estás preguntando, Dani.
A mí me parece, y yo me imagino que Steven dirá lo mismo, aunque me gustan todos los que acaba de decir Cuquita, el Miss Grand International es otro nivel, así que el opening, lo que puedo decir es Miss Grand International, pero por mucho, es mi favorito. Definitivamente tengo que hablarte de Miss Grand International porque que es una producción vanguardista, se ve pues, la inversión y las horas de trabajo del equipo de producción. ¿Qué te puedo decir que puedan mejorar? Yo siento que si el certamen tiene aspiraciones de ser televisado, el opening no puede durar tanto, porque sentí que fue demasiado largo. Entiendo que media hora, si no me equivoco, de opening, no sé si fue el tiempo en que tomaba cada chica de presentarse y modelar. Está bien porque tienen la exposición para, ¿verdad? Para que todos veamos a las chicas en la final, si se clasifiquen o no, pero entiendo que fue demasiado largo, aunque sí me encantó la producción, el baile, el Miss Grand es algo que esperamos todos los años, pero siento que fue muy largo. A mí también me encantaron esos openings. Ahora es momento de saber cuál fue el concurso del año. Ese concurso de belleza que tuvo un nivel de producción, de candidatas, de actividades y que por supuesto todo fue correcto, máximo, como nos encanta a nosotros los seguidores de los concursos de belleza. Bueno, yo se lo doy al Miss Grand International por mucho, y todavía falta el Miss Universo y aún así pienso que yo iría al Miss, si yo tuviera la oportunidad, fuera mujer y estuviera compitiendo al Miss Grand International. Te conviertes en una celebridad. Además, este año tenían 10 oportunidades de ser esas personas que estuvieran en el ojo público, llevar a estas chicas a lugares que la gente se vuelve loca por verlas, por retratarlas, por estar con ellas. Vimos como las chicas se despidieron de Miss Grand International llorando. Tuvieron el sueño de ser figuras públicas, de ser modelos internacionales durante no sé cuánto tiempo, porque fue muchísimo. Y esto no te lo da el Miss Universo. Así que sé que hay unas cositas, como dice Cuquita, que hay unas cosas que no estoy de acuerdo, pero no todo es perfecto y creo que la plataforma de Miss Grand International no solamente eleva una, sino que eleva muchas de las candidatas. Así que el mejor concurso para mí, Miss Grand International. Ok, yo soy fanático del Miss Universo. Siento que el Miss Universo es algo intocable para mí. Porque es parte de la cultura de mi país y del tuyo también, es parte de nuestro crecimiento, ¿verdad? Como persona yo crecí y aprendí de lo que eran los certámenes de belleza viendo el Miss Universo, pero tengo que dársela al Miss Grand International porque siento que ha tenido un crecimiento demasiado exponencial, demasiado grande, significativo dentro de, ¿verdad? de lo que son los Grand Slam. No sé si todavía se considera así, no tengo mucho conocimiento, porque quiero hacer la aclaración de que yo no soy misólogo. Yo respeto esa profesión, respeto, ¿verdad? Todo lo que hacen ustedes los misólogos, porque están dedicándole el tiempo todos los días a estudiar candidatas, a estudiar producción, y de verdad que eso es admirable. Pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Mi humilde opinión es que yo siento que el certamen que cumplió con todas las expectativas de nosotros los seguidores de los certámenes de belleza es el Miss Grand International. A mí me gustó muchísimo, me dejó tranquila, no me sorprendía el trato hacia las chicas, me parecía muy correcto, muy buena organización, muy bien planeado, muy buena cobertura. Me pareció exquisito. Si Cuquita hubiese producido alguno de los certámenes, hubiese sido ese, y es el Miss Supranational. Para mí fue el que más me gustó. Los showceros del Miss Grand International también tiene su valor, pero no me gusta. Descubro por ahí muchas cosas que parchan, que pegan, que hechizan y que la producción no se coordina del todo bien. Por eso Cuquita le entregaría la medalla de oro en cuanto a calidad de producción al Miss Supranational 2022. Ya sabemos cuál es el concurso del año. Ahora queremos saber cuál es esa reina del año. De todas las reinas que ya fueron electas, queremos saber cuál es esa reina que por supuesto nos dejó sin aliento, nos dejó boca abierta, que nos dejó como la reina máxima de este 2022. Bueno, pues a mí me ocurrió que cuando gané mi año me pasó que decían,
a ver, aquí tenemos a varias reinas, y decían, no, la que está es Cuquita con su séquito. Eso fue diferente, ¿verdad? Pero bueno, cada quien lo maneja y cada quien se empodera de la manera en que puede, ¿verdad? Y a mí la que me gustó, ya lo comenté, con todo esto que hemos estado platicando, ha salido a lucir por ahí, aunque reconozco que es espectacular y maravillosa esta chica Isabela Menin de Brasil de Miss Grand. Para mí la favorita, porque es la reina tradicional, a Barbie, que me encanta, la que me inspira, es la chica Karolina Bielawska de Polonia, coronada como Miss Mundo. Ese es el gusto de Cuquita. De todos los concursos de belleza, yo creo que me van a caer chinches por esto, pero siento que es la Miss Mundo, es una muñeca, es wow, o sea, es todo lo que yo espero de una reina. Es bella, es alta, tiene clase, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor estamos en un estereotipo, pero siento que es todo lo que yo, Steven Bonilla, buscaría en una reina. Es la Miss Mundo. Muy buena decisión, Cuquita, ¿sabes? Es difícil porque también me gusta la Lela, me gusta... O sea, las reinas de este año me encantan todas, pero vuelvo con Miss Grand International. Isabela Menin es un mujerón, pero tengo la de Miss Mundo número 2 y la Lela número 3, pero sin duda Miss Grand International, esa mujer retrata de una forma que yo pienso que por fin se eleva el Miss Grand International a hacer este concurso donde las mujeres tienen que ser como las de Miss Universo, acostumbrándonos a eso. Incluso tú miras el top, a excepción de los que son de votos y de votaciones y demás, y tú veías candidatas para el Miss Universo, y Brasil, sin duda, la más bella, la más imponente, no la más bella, pienso que la más bella es la de Miss Mundo, pero la mejor reina, Brasil. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. De verdad que estoy muy, muy agradecido de que estén aquí. Ustedes son lo más exitoso de este 2022. México y Puerto Rico en este video juntos, y por supuesto Venezuela. Estoy muy orgulloso de que hayan aceptado esta invitación, y ahora los quiero dejar para que se despidan y por supuesto le den un mensaje de Navidad a todos nuestros seguidores. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy bien feliz, además de estar con mi compañero John, que desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos conocemos. Yo sé que esto para nosotros es muy importante, lo hemos trabajado mucho con el corazón, ¿verdad? Que es lo más importante. Agradezco a todas esas personas que de alguna forma u otra han sido parte de mi crecimiento, de poder llegar, ¿verdad? Y que conecten conmigo, que hablemos por inbox, que ellos saben que yo le contesto a todo el mundo, y de verdad que es sumamente importante el apoyo de las personas, porque son la base de todo nuestro éxito, de todo lo que logremos, son ustedes, o el público. Así mismo es, y te agradezco a ti, Daniel, porque tú eres uno de los misólogos o de los comentaristas que más seguidores tiene, y que nos des visibilidad, que nos hagas este reconocimiento, es también importante para nosotros. Sé que mis compañeros estarán de acuerdo, así que muchas gracias. A mí me emocionó mucho que hagas esto, y que, bueno, que lo ganemos nosotros, que el top 3 que quedó de este año. Al igual que Cuquita, disfrutemos de este año, le demos menos al hate. Nosotros hacemos muchísimo contenido, y a veces es más lo crítico o lo que te señalan es solamente lo único malo de 30 minutos de un video, así que seamos más empáticos. Nosotros estamos aquí, pero aunque nosotros digamos los comentarios no ofenden, llegan un momento que pueden sí ofender, que te molesta, que te cambia el ánimo aunque sea unos minutos. Y yo creo que cambiemos ese switch a también hay formas de decir las cosas también, porque tú puedes decir cosas de mejorar, que me lo han dicho y que yo lo he contestado con muchas gracias. Mira, tienes razón, no encontré esa información, porque a veces también la misma gente conoce a veces datos que nosotros todavía no hemos enterado. Así que yo creo que empatía, mucha empatía para nosotros y entre ustedes mismos en nuestra comunidad que ha ido creciendo, y que sigan las colaboraciones, porque yo creo que juntos somos mejores. Así que muchísimas gracias y encantados, y vamos por el 2023, todos los que estamos aquí.
Así. Bueno, pues para éxito te pintas solo, Daniel. Eres alguien que es una punta de lanza de todo esto y que destaque, y es un honor que nos hayas invitado y que esté yo con estos dos maravillosos y guapísimos chicos boricuas compartiendo este espacio. Les quiero decir que sean felices, abracen todo lo que puedan. A mí la pandemia me dejó esta sensación de que hubo gente que ingresó al hospital que ya no abracé y que se fueron solos y solas al otro plano, y me quedé desde el año pasado en que abraza, ama como si fuese un regalo envuelto de abrazos, de besos. Háganlo, no lo dejen para mañana. Mi deseo es amen hoy, vivan hoy, disfrutan hoy. Mañana ya veremos. Ahora les voy a mostrar qué fue lo más exitoso para este canal en este 2022 y por supuesto agradecerle a todos aquellos que colaboraron con mi canal. Así que vamos a verlo. Bueno mi gente, muchísimas gracias por ver este video completo. Si te gustó, recuerda como siempre regalarme un like y suscribirte, activar la campanita y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos. Que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo y nos vemos el próximo año. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.